¿Cuál es la situación actual de la economía, ¿no? Ahora mismo todos los titulares los copa la guerra de Irán, ¿verdad? Sin embargo, si miramos lo que está pasando, la guerra de Irán no es ninguna novedad. Llevamos con un conflicto muy importante en Irán desde hace mucho tiempo. Y claro, ahora mismo vemos la volatilidad en el precio del petróleo, de las materias primas, etcétera, de los mercados, pero no vemos el riesgo que se estaba generando, ¿no? El riesgo que se estaba generando con un Irán que había acumulado más de 400 kilos de uranio enriquecido a nivel militar y que estaba financiando, pues obviamente, a todos los grupos terroristas del mundo. Por lo tanto, lo que estamos en este momento viendo, y el mercado lo está descontando de esa manera, es por un lado que vamos a tener una guerra corta, pero un conflicto largo. Una guerra corta que significa que si miráis, por ejemplo, la curva del precio del petróleo, a largo plazo está mostrando no desinflación, sino un nivel de backwardation, que es que el precio a corto plazo está muy por encima del precio a medio y a largo plazo, brutal. Y eso es importante porque lo que está descontando el mercado es que el precio del petróleo obviamente no va a durar a $100 el barril, mucho tiempo, disculpad. También tenemos que tener en cuenta algo que es muy relevante. Todos los días escucharéis, el precio del petróleo sube al nivel más alto desde el año 2008, de 2022, etcétera. No. El precio del petróleo en el año 2008, que estaba a $140 el barril, ¿de acuerdo?, sería el equivalente ahora a 215. Esto es muy importante porque no os lo tengo que decir a vosotros, que sois gente que sabe de finanzas y de dinero, pero es que es alucinante ver en los medios de comunicación hablar de los precios del petróleo en términos nominales. Entonces, por un lado, tenemos un entorno económico frágil, pero ese entorno económico frágil lleva siendo así desde hace mucho tiempo. Las tensiones comerciales no son una novedad, ni son una novedad introducida por el presidente Trump, y tampoco los aranceles son una novedad del presidente Trump. Los aranceles son la norma en el comercio global. Por supuesto, nosotros como liberales estamos en contra de todos los aranceles y de todas las barreras comerciales, pero claro, barreras comerciales hay y muchas que no son solamente arancelarias. Curiosamente, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica e Indonesia son los países con mayores barreras comerciales que hay en el mundo. Curioso, ¿verdad? Sin embargo, nunca hemos escuchado en los medios de comunicación los aranceles de Xi Jinping, los aranceles de Lula, ¿no? Pero sí es un gran factor de empeoramiento. Por lo tanto, lo que estamos viviendo ahora mismo es lo que yo llamo un despertador con espejo incorporado, que es un invento terrible. Imagínate un despertador con espejo incorporado. Te despierta a las 5 de la mañana y te ves ahí sin afeitar, con los pelos locos y tal, con ojeras. Pues eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo un entorno en el que nos estamos dando cuenta que no estábamos viviendo en un mundo de libre comercio de David Ricardo, que el libre comercio que nosotros queremos, que es la cooperación libre entre empresas en un entorno abierto, es exactamente lo contrario a lo que llevamos viviendo en esa época que llamamos de globalización. Hemos visto, por ejemplo, cómo lo típico en el comercio mundial es la elección por parte de los estados de ganadores y perdedores. Y eso ha perjudicado de manera significativa a los consumidores globales y a los estadounidenses también, porque siempre se dice, bueno, el déficit comercial de Estados Unidos no importa porque recibe productos baratos del resto del mundo. Sin embargo, eso no tiene ningún sentido porque hace mucho tiempo que dejaron de ser productos baratos. De hecho, se ha convertido en un problema porque lo que se está dando a nivel global es que lo que terminamos haciendo es subvencionar el exceso de capacidad y los problemas de capital circulante de otros. En realidad, lo que está ocurriendo a nivel global es, como explico yo en mi libro baratísimo, que tenéis ahí al fondo, El nuevo orden económico mundial, es que estamos reconociendo por fin que el periodo de globalización como lo conocíamos, en realidad nunca existió. Teníamos un pilar
Estados Unidos, hegemonía que tiene liderazgo en energía, en tecnología y también en finanzas. Teníamos China, por otro lado, que jugaba con otras cartas a las que juegan con distintas reglas. El comercio global, el entorno mundial, se convenció de que a China había que darle todas las facilidades porque con mayor comercio, con mayor transferencia, con mayor nivel de cooperación, China se iría incorporando a nuestra forma de hacer las cosas. No ha ocurrido. No solamente no ha ocurrido, sino que lo que China ha hecho es que su liderazgo tecnológico, que lo tiene, no le da liderazgo energético. Y el liderazgo energético lo consigue China a través de su socio estratégico sin límites, que es Rusia. Y digo socio estratégico sin límites porque está firmado con esas palabras por ellos. China, Rusia y su posicionamiento en cuanto a energía y en cuanto a tecnología son factores diferenciales. Y en cuanto a finanzas, China tiene un gigantesco talón de Aquiles. En el mundo, hoy en día, la moneda más utilizada es el dólar. El dólar es la moneda de reserva del mundo. No solamente es la moneda de reserva del mundo, sino que en periodos como este, la demanda de dólares aumenta. Cuando las cosas van mal, la demanda de dólares se dispara. ¿Qué es lo que ocurre? Que China tiene una economía que pesa el 17% del Producto Interior Bruto del mundo y, sin embargo, su moneda se utiliza en menos del 4% de las transacciones globales. Eso significa que China ni siquiera utiliza su propia moneda. Las grandes empresas exportadoras de China no utilizan el yuan. Por lo tanto, esa debilidad, ese talón de Aquiles, lo intenta compensar China uniéndose a otros países a los que financia con lo que se llama la ruta de la seda, con el objetivo de que se utilice más el yuan. Todo esto que escucháis vosotros y que seguramente me preguntaréis, y si no me lo preguntáis os lo digo yo, de los BRICS, es una fantasía de bull market. No existe ningún tipo de demanda, ni siquiera interna, en esos países por una moneda emitida por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Por una sencilla razón, porque la inmensa mayoría de esos países son devaluadores seriales. Y todos vosotros que entendéis la razón por la que una moneda es moneda de reserva del mundo, porque sea líquida, porque tenga instituciones transparentes e independientes y porque tenga libertad económica, no se cumple ni en Rusia, ni en China, ni en la India, ni en Sudáfrica, ni en Brasil siquiera. Por lo tanto, nos enfrentamos a un mundo en el que se están dividiendo esos polos, Estados Unidos y sus socios, China, Rusia y sus socios, con una gran diferencia con respecto a los años 80. A los años 80 hablábamos de la Unión Soviética y de Estados Unidos como sistemas opuestos, adversarios en cuanto a modelo de sociedad y en cuanto a economía. China no es un adversario en cuanto a economía de Estados Unidos, es un sistema capitalista. De hecho, lo que aquí en nuestro país, en España, los partidos de izquierdas llaman capitalismo salvaje, que es que los trabajadores no tienen derechos y que las empresas contaminan todo lo que quieren, eso es China. Por lo tanto, nos enfrentamos a un mundo en el que se están generando esos movimientos de las capas tectónicas desde el punto de vista de un cambio que en realidad es recuperar una senda en la que llevábamos desde hacía muchísimo tiempo. El problema de Irán, el problema de Groenlandia, el problema de Venezuela, el que viene ahora, el problema de Cuba, no son novedades. Lo que pasa es que la narrativa, los medios de comunicación, nos habían acostumbrado a la idea de que estabilidad es no mirar a lo que pasa, es meter la cabeza en el suelo. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos enfrentamos en los próximos meses? Pues nos enfrentamos a varios factores relevantes. Primero, tenemos un Occidente que tiene un problema de inflación persistente. Todos vosotros sabéis que la inflación es siempre y en todo lugar un efecto monetario.
El gran riesgo para la inflación de la crisis de Irán no es la subida del precio del petróleo, como vosotros, la maravilla de daros clase o de charlar con vosotros es que esto ya lo sabéis. El petróleo no sube la inflación, el petróleo es una consecuencia de la cantidad de dinero y de la velocidad del mismo. Y lo único que puede hacer que la inflación se mantenga persistente y además que continúe erosionando el poder adquisitivo de la moneda es si ante un shock de oferta como es una guerra, los gobiernos y los bancos centrales a lo que se dediquen es a subir la cantidad de dinero, es decir, gastar mucho más y a aumentar la masa monetaria, bajando también los tipos de interés. Eso es lo que generaría un problema de inflación persistente. Cualquiera que mire lo que está ocurriendo ahora mismo entiende que una guerra no es inflacionista, es desinflacionista. Cuando hay una guerra, incluso las personas como vosotros o yo, que no estamos afectados directamente por la guerra, nuestras decisiones de consumo, nuestras decisiones de inversión se reducen. Eso ya es una reducción de la velocidad del dinero. Todos vosotros conocéis la ecuación cuantitativa del dinero, que es que la inflación es la inflación multiplicado por el crecimiento del Producto Interior Bruto real de la economía es igual al incremento de la masa monetaria multiplicado por la velocidad del dinero. Bien, pues ahora la velocidad del dinero está bajando. Por lo tanto, el entorno al que nos enfrentamos no es inflacionario, sino desinflacionario. Y lo único que puede hacer que nos metamos en un problema de estanflación o en un problema de inflación persistente es si, de nuevo, como en el año 2020, los gobiernos y los bancos centrales deciden responder gastando mucho más, emitiendo mucho más dinero y bajando los tipos. Por lo tanto, lo que es muy importante, yo voy a hablar poco para que podamos tener un diálogo, ¿no? Porque si no, el rollo aquí que yo doy no es interesante. Yo creo que lo que es importante es que saquemos un poco nuestra visión, la elevemos un poco y la saquemos de la narrativa. La narrativa nos intenta vender que la situación que estamos viviendo ahora es brutal y que no se había visto nunca. Cuando nosotros miramos la economía, siempre cometeremos todos 3 errores, ¿no? El error número 1 se llama presentismo, que es pensar que lo que nos está pasando a nosotros ahora es lo más importante que hemos vivido. Falso. Número 2, nostalgia, que es, en mi época sí que se vivía bien, en mi época sí que se hacían las cosas bien, entonces sí que había una buena economía, etcétera, etcétera. Completamente falso. Imagínate, en mi época, Spandau Ballet, Duran Duran, un horror. 3, la distopia. Vamos a morir todos. Vamos a morir todos. La inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, la guerra nos va a hundir a todos, etcétera, etcétera. Completamente falsas las 3 premisas. Las 3 premisas. Por lo tanto, no voy a hablar mucho más, pero voy a hablar mucho más, pero con vosotros dialogando, pero lo que me gustaría transmitiros es la importancia de vosotros como economistas que estáis en un entorno, que estáis mirando más allá, de no caer en la narrativa y de ver los riesgos de la manera acotada que siempre se dan, teniendo en cuenta que lo maravilloso que nos ofrece el mercado también es poder ver en tiempo real qué es lo que están apostando la inmensa mayoría de los gestores. ¿Qué es lo que está apostando la inmensa mayoría del mercado? Pues uno, a que la guerra va a ser corta, el conflicto será largo. ¿Por qué va a ser conflicto largo? No porque yo sea un mago que tenga una bola de cristal, sino porque llevan 6.000 años en conflicto en Oriente Medio. Cuando yo empecé a trabajar estaba a cargo de África y Oriente Medio en una empresa y todo lo que estamos viendo ahora es exactamente lo mismo que veíamos en aquella época. ¿Por qué también tenemos que ser conscientes? Tenemos que ser conscientes de que la narrativa intenta decirnos que los riesgos que estamos viviendo ahora necesitan de muchísima mayor intervención del Estado, cuando en realidad lo que nos dice es lo contrario, que lo último que deberíamos esperar ahora mismo es la intervención del Estado, porque el Estado es muy malo eligiendo ganadores y muy malo
además eligiendo perdedores. En la Unión Europea tenemos ese gran problema. La Unión Europea está en estancamiento, ha pasado de una dependencia enorme del gas natural de Rusia, a una fortísima dependencia de Estados Unidos, de Argelia y también de China. Y tenemos, hablábamos antes, fijaos, las hegemonías, liderazgo energético. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo y el mayor productor de gas. Liderazgo en energía, liderazgo en tecnología, no os tengo que explicar, no tengo ni que dudarlo, no os conozco de nada y sé que todo vuestro panel de dispositivos y de utilización de software es estadounidense, y liderazgo financiero. En esa última parte, en el liderazgo financiero, es donde China tiene un gran problema, porque lo que está intentando China es crear una especie de situación en la que intenta mantener una moneda en la que no hay libertad de cambio, en la que no hay libertad en cuanto a control de capitales, sino que además intenta de alguna manera que se utilice más. Y eso es un gran problema, porque cualquiera de nosotros sabemos que la utilización de una moneda no la decide un Estado, no la decide un gobierno y no la decido yo. La decide la próxima persona que la vaya a utilizar como reserva de valor, unidad de medida y método de pago generalmente aceptado. Por lo tanto, a lo que nos enfrentamos en los próximos y lo que estamos ahora mismo es en un entorno que es muy parecido al que veníamos arrastrando desde el año 2018. Crecimiento relativamente pobre, pero crecimiento, un nivel de intensidad del gasto público que está generando estancamiento en muchas economías, un nivel de intervención monetaria absolutamente sin precedentes en la que los bancos centrales tienen como objetivo fundamental que no haya una crisis, pero eso lleva también a inflación persistente y, por supuesto, un entorno también en el que la conflictividad y la volatilidad aumenta, pero en realidad las tendencias a largo plazo en cuanto a tecnología, la democratización del conocimiento, en cuanto a energía, la reducción de la prima geopolítica de la energía y en cuanto a finanzas, la democratización de las finanzas, eso está creciendo de manera inexorable. Tenemos una economía en la que los estados están viendo que su poder se diluye. El poder de los estados está desapareciendo a ojos vista, gracias a la tecnología. Y los estados reaccionan intentando imponer mayor intervencionismo y mayor utilización de los mecanismos del gasto público. Pero eso, por supuesto, no termina funcionando. Por lo tanto, sed optimistas. No caigáis en la narrativa de la distopia ni tampoco en la de la nostalgia. Daos cuenta de que tenemos un entorno que merece la pena seguir, pero siempre desde el convencimiento de que hacia donde vamos es mucho mejor. Muchísimas gracias. Muchas